Dentro de pocos minutos radican la ponencia del proyecto de reforma laboral tan importante para los trabajadores en Colombia. 79 artículos, aunque no va con consensos, no firman esta ponencia los partidos que se retiraron del gobierno. Así es, definitivamente no lo firman ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido de la U, no lo firman. Que tenían la expectativa, la noticia se está conociendo esta mañana. La representante coordinadora ponente de la reforma laboral es la doctora María Fernanda Carrascal. Representante Carrascal, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a todos y a todas en la mesa y a los oyentes. Gracias por la invitación. Sin el liberalismo, sin el conservatismo, sin la U, ¿ustedes ven posibilidades de sacar la reforma laboral? Bueno, Néstor, todavía eso no está claro. Yo creo que todavía podemos conseguir esas firmas. Sin embargo, esta ponencia se ha venido construyendo con 10 reuniones del grupo de ponentes, sus equipos, los equipos de la ministra, la misma ministra, y hemos venido llegando a muchos acuerdos. Hay 39 artículos acordados de un total de 79 artículos, como usted lo dijo, 76 originales y 3 artículos nuevos. El resto están abiertos, pero no quiere decir que no se esté de acuerdo en algunas de las cosas que están ahí. Sencillamente hay unos temas muy puntuales en donde tenemos diferencias y preferimos dejarlos abiertos. En la ponencia dejamos muy claro esto. Quiere decir que quien firme la ponencia se hace una constancia básicamente de que en esos artículos abiertos pues no está de acuerdo, para que se vayan y se discutan en el primer debate en la comisión séptima. Yo quiero dejar esto en claro porque además todos y cada uno de los representantes, el del Partido de la U incluyó 18 artículos para modificaciones, el del Partido Liberal 10, el del Partido Verde 4, el del Partido Comunes 5, la representante del Partido de Paz 3, el representante conservador 5. Yo como coordinadora ponente he presentado 9 modificaciones, es decir que sí hubo discusión, hubo modificaciones y además se incluyeron modificaciones de los gremios, ACOPI, FENALCO, ANDI, la SAC, Asobancaria. Nosotros sí hemos escuchado, de hecho muchas de esas modificaciones también se acogieron de la audiencia pública. Sí. Entonces yo creo que sí es posible, Néstor. Yo creo que esta es una reforma bastante discutida y que apenas es el primer paso, Néstor. Que la ponencia no la firmen no quiere decir que en adelante no pueda haber los apoyos necesarios para la reforma, porque creo que todos y todas nos hemos sentido escuchados y acogidos en lo que va de la construcción de este proyecto. ¿Cuál diría usted, representante Carrascal, es el gran punto de la discordia en este momento? Bueno, mire, yo creo que donde hemos tenido más consensos y más acuerdos es en el derecho individual. En el derecho colectivo es donde tenemos más diferencias y pues es por obvias razones. Digamos que esta reforma, el corazón de la reforma, tiene como objetivo no solamente actualizar el derecho laboral a los marcos legales, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sino también a los internacionales, y en ese sentido fortalecer y de alguna manera proteger al eslabón más débil dentro de la cadena del trabajo, que es el trabajador y la trabajadora, frente al dueño de los medios de producción, que es el empresario. En este orden de ideas, y esto no es un discurso típico que nos han venido planteando de la lucha entre los unos y los otros, todo lo contrario, es la intención de que solventemos cualquier posibilidad de inseguridad jurídica para los empresarios y empresarias, protegiendo a los trabajadores y trabajadoras y haciéndolos más productivos para que justamente tengan muchas más ganancias y beneficios quienes son los dueños de esos medios de producción. Entonces ahí está como el meollo del asunto, ponernos de acuerdo un poco más en los temas colectivos. Ahora, si usted me habla, por ejemplo, de festivos y dominicales, llegamos a un gran acuerdo que es la gradualidad hasta llegar al 100% en 2026 en la implementación de ese pago, y estamos en una puja, Néstor, por el pago de los recargos nocturnos, que entendemos esas 3 horas que van a dar. Si arrancan a las 6 o a las 7, ¿verdad? Si arrancamos a las 6, si arrancamos a las 7, pero ese movernos de esa hora, que es muy importante, porque además esa hora, Néstor, representa un 45-46% de los costos de esos recargos nocturnos para los empresarios y empresarias, que también vale la pena decirle a los oyentes que no todos los trabajadores y trabajadoras trabajan en las noches, ¿no? Entonces las cifras han sido un poco alarmantes y traídas de los cabellos cuando no todos trabajamos en esas horas, pero sí entendemos que hay sectores como el hotelero, el gastrobares, que van a tener obviamente un poco más de
El comercio, tiene usted razón. ¿No castiga mucho al comercio, que oigo mucho a los comerciantes quejarse de eso? Lo que más castiga, Néstor, definitivamente no son los festivos y dominicales, sino los recargos nocturnos, y nosotros tenemos esas cifras. Sin embargo, Néstor, también hemos acordado con el Ministerio del Trabajo modelar unos programas de compensación para esos 3 sectores que más se ven afectados y que ya existen. Incluso, todo hay que decirlo, Néstor, y es que hay un programa, hay un decreto, un programa de apalancamiento que subsidia la nómina para nuevos puestos para mujeres, jóvenes y hombres mayores de 28 años que el gobierno pasado implementó y que ha tenido muy buenos resultados, y este gobierno le ha dado alcance hasta el 2026, incluyendo también a personas con discapacidad, más los programas de asociatividad, de créditos del Banco Agrario, del Ministerio de Agricultura, de reindustrialización del Ministerio de Comercio. Todos esos programas van a ir de la mano para compensar los costos, pero lo que tenemos claro, Néstor, es que con el 789, la reforma 789 del 2002, se le quitaron unos derechos adquiridos a los trabajadores y trabajadoras, que son los recargos nocturnos y que son los festivos y los dominicales, que son muy importantes para los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Si usted observa esos sectores como el hotelero y los gastrobares, los cines, por ejemplo, que trabajan en las noches, ahí trabajan muchos jóvenes y muchas jóvenes. Y esta posibilidad de recibir esas 3 horas adicionales o 2, en el caso de que lo dejemos desde las 7 de la noche, sí representa para el bolsillo de los jóvenes y las jóvenes que trabajan muchas veces para mantener sus hogares o para estudiar, por ejemplo. Representa el transporte, representa una bolsa de leche, representa mejor alimentación para sus familias. Entonces le estamos apostando a que estos trabajadores y trabajadoras tengan un incremento en sus ingresos que se va a ver reflejado en el consumo, que se va a ver reflejado en la productividad del país también, porque van a tener mejores condiciones de vida. Es decir, creo que si usted dice derechos de extra, derechos de festivos, derechos de asociación, pago aquí, pago allá, todo perfecto. ¿Quién no quisiera vivir en el mundo de los derechos? Pero después de que usted dice derechos, hay alguien que paga todos esos derechos. El Banco de la República dice que esta reforma laboral, los técnicos que usted vio el informe, puede destruir, puede acabar con el empleo de 454.000 colombianos. Lo dicen unos señores que no tienen color político, técnicos del Banco de la República, pero lo han dicho otras personas. ¿A ustedes, como los cerebros de esta reforma laboral, no les da miedo que terminen destruyendo trabajo? No, Néstor, esa no es la intención de la reforma. De hecho, yo respeto mucho a los técnicos del Banco de la República, pero tengo que decir que no tuvieron en cuenta en su análisis 2 cosas. Primero, que la reforma busca justamente formalizar sectores, por lo menos a 2 millones de personas, teniendo en cuenta los aprendices del SENA, más o menos 700.000 mujeres del servicio doméstico, los rapitenderos no es, pero ya se vuelve tan coloquial, son repartidores de domicilios, por plataformas. Está bien que los migrantes. Pues les faltó poner rapitenderos en la ponencia. Al final, los migrantes. Claro. No solo dirigido, lo que pasa es que pues tiene gran parte del mercado, entonces obviamente se vuelve como otras marcas que se han vuelto coloquiales para las personas, ¿no? Pero de uso coloquial y de uso diario y cotidiano. Pero lo que me refiero entonces es que formalizando todos estos sectores, migrantes, el sector rural, jornaleros, que son más o menos 500.000 y son la primera cadena productiva del sector agropecuario, pues nosotros pretendemos es formalizar y darle estabilidad, poniendo límites muy claros a los tipos de contratación de los cuales hoy se abusa, con actividades permanentes, de acuerdo. Cuando no lo es. Entonces ahí le voy a contestar un segundo. Yo estoy de acuerdo con los 79 puntos de la reforma laboral, pero dicho eso, la siguiente pregunta es, ¿quién paga? ¿Usted qué cálculo tiene, representante Carrascal? ¿Cuánto le vale a los empresarios, que son los que van a poner la plata de la reforma, cuánto vale esta reforma laboral? Mire, Néstor, antes que nada, en derechos, digamos, en todos los derechos que usted y yo compartimos, ¿quién los va a pagar? ¿Cuánto va a pagar por nuestros derechos? Néstor, antes de responderle esa pregunta, porque si le tengo los datos, le termino de responder lo anterior. Lo segundo en lo que se equivocaron desde el Banco de la República es en que no incluyeron en su análisis todos los programas que tiene el gobierno en términos de apalancamiento, generación de empleo, asociatividad, líneas de crédito para la economía popular, que eso lo que implica es la formalización de la economía popular, que eso lo que implica son generación de capacidades, conocimiento, tecnología,
porque sin nada de eso la economía no crece, las empresas no se fortalecen y no solamente no pueden mantener los empleos que tienen, sino que no pueden crear más. Por eso yo le decía que le dimos alcance a un decreto del gobierno anterior para crear por cada puesto de trabajo se le da un incentivo a la nómina. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada persona, que por cada adolescente, que por cada joven, por cada mujer mayor, por cada hombre mayor de 28 años, el Estado les da un porcentaje a cada empleador o a cada empresa de la nómina. Y esto sí ha repercutido en la creación de nuevos empleos. Yo quiero que ustedes recuerden, pero en el último tiempo el desempleo ha disminuido en un 10% y la tasa de ocupación se ha incrementado en 3 puntos. Y esto tiene que ver justamente con las políticas que tiene el gobierno, que vamos a fortalecer. La ministra del Trabajo ha hecho un acuerdo con los ponentes, y es que los sectores que se van a ver más afectados, mucho más afectados con esta reforma, pues van a tener la manera de ser compensados. Esos sectores, nosotros tenemos, Hablemos, por eso le preguntaba cuánto vale esos derechos que usted y yo quisiéramos para los trabajadores en Colombia. ¿Valen cuánto en total? ¿Usted en cuánto los ha tasado? 159.000 millones costaría en total. Sería el costo mensual de la reforma laboral. 159.000 millones de pesos mensualmente. Sí, mensualmente. ¿Quiere decir los sectores, al año 1.5 billones de pesos? ¿O casi, sí, casi 2 billones de pesos? Los sectores más afectados, Néstor, serían los hoteles y restaurantes, las actividades comunitarias, sociales y personales, el comercio, y los enseres domésticos. Como le dije, nosotras estamos comprometidos con que esa compensación se vea desde los programas de apalancamiento. Mafe, ¿cuánto subirían los costos laborales? No hay estimaciones claras al respecto, pero lo que nosotros tenemos, y estos datos nos los da la Unidad de Pensiones y Parafiscales, es lo que le acabo de mencionar. No, sí hay datos. El informe del Banco de la República dice que los costos laborales subirían cerca de 15%. Y Fenalco dice 30%, y nosotros claro, porque es diferente por sectores, ¿no? Es diferente, exactamente, es diferente por sectores. Que otros sectores. Yo lo que considero, Néstor, es nosotros acá tenemos una redistribución de trabajadores por horarios de hora extra, porque no todos los trabajadores trabajan horas extras, no todos los trabajadores trabajan en las noches, que es el recargo nocturno, no todos los trabajadores lo hacen los domingos y festivos, entonces tampoco podemos dar una cifra generalizada. Lo que tenemos que hacer justamente es saber cuántos trabajadores lo hacen en horario nocturno, cuántos en diurnos, cuántos no trabajan horas extras, y así podemos tener unas estimaciones muchísimo más ajustadas, que son las que yo tengo en mis manos en este momento, y nos da la Unidad de Pensiones y Parafiscales. Lo que pasa es que son muchos datos en este momento. Digamos que hablar de una manera tan generalizada puede ser muy contraproducente. Entonces, nosotros estamos en la tarea de recabar la mayor cantidad de datos que tenemos. Le hemos pedido a los gremios también que nos faciliten la data que tengan. Representante Carrascal, sí. De una manera muy responsable. Exactamente, de una manera muy responsable, y no pueden ser con datos por encima, sino datos muy específicos. Y al respecto le quiero preguntar lo siguiente. Dice usted que todos en esta discusión se sienten escuchados y acogidos. Sin embargo, le confieso, y esto es lo que he podido hablar yo con la gente, con los técnicos del Estado, se sienten totalmente excluidos de esta discusión, no solo tras la descalificación del presidente y la suya, también al informe de técnicos del Banco de la República sobre la pérdida de 450.000 empleos, sino que los técnicos especialistas de este tema en el Departamento Nacional de Planeación me dicen que a ellos nadie los ha querido escuchar, que ellos tienen unas proyecciones, unos estudios de impacto, unos estudios de sensibilidades, pero que en el gobierno no les dejan publicar esos datos. Ustedes, a ese primer debate en Comisión Séptima, ¿a quiénes van a invitar? ¿A qué técnicos van a escuchar? Bueno, Paola, muchas gracias por la pregunta. Nosotros respetamos y valoramos a los técnicos, no solamente del Banco de la República, también de Planeación Nacional, pero tengo que decirle que a nosotros no se nos han acercado absolutamente, pues no se nos ha acercado absolutamente ninguno de estos técnicos de Planeación Nacional. Siempre hemos tenido las puertas abiertas. Prácticamente todos los que han hecho seguimiento a mi trabajo legislativo y alrededor lo saben. Hemos buscado todas las posibilidades de llenar
llenarnos de datos, nos hemos acercado a todos los gremios, nos hemos acercado incluso a la academia de distintas universidades, observatorios, universidades privadas, universidades públicas, tanques de pensamiento. Hemos tenido todos los gremios, absolutamente todos los gremios, con todos nos hemos sentado en mesas técnicas, en foros, en una audiencia que duró 9 horas el lunes pasado. Entonces no pueden decir que no se les ha venido escuchando. Quienes han tenido la intención y el interés de promover y de poner en la ponencia y en lo que va del proyecto sus dudas, sus preocupaciones y sus propuestas han sido escuchados y muchas de ellas han sido acogidas. Así que gracias a lo que usted me dice, a esa preocupación, seremos nosotros entonces, desde mi equipo de trabajo y la coordinación de la ponencia, quienes nos acercaremos a Planeación Nacional y buscaremos a estos técnicos para que nos cuenten cuáles son sus preocupaciones. Nosotros, la única intención que tenemos, Paola, en todo esto es poder hacer la mejor coordinación posible, poder juntar, poder poner a dialogar a todos los sectores. Yo ya he venido diciendo, Néstor y Paola, que es muy importante que trascendamos ese discurso de enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras. Acá lo único que tenemos que entender es que de manera pragmática tenemos que sacar este país adelante. Y no es con que los trabajadores trabajen más, sino con que sean productivos. Y la productividad se mide hoy en términos de salud mental, de tiempo libre, de tiempo de calidad con los familiares, de conciliar la vida personal con la vida familiar y la vida laboral. Necesitamos trascender ese discurso y caminar. Y eso lo vamos a hacer entre todos y todas, no poniéndonos a enfrentar en esos discursos que de verdad no le dejan nada positivo al país. Menos un tema del que poco se ha hablado es el del contrato agropecuario, llevarle formalidad al campo colombiano. Pero ¿en qué consiste esto? No sé, con un ejemplo, un recolector de café que hoy recibe un jornal, inventémonos o pensemos en una cifra de 50,000 pesos por día, ese empleador le tiene que pagar seguridad social, lo tiene que vincular oficialmente, no sé, a su parcela. Y si es así, ustedes han calculado el impacto que tendría eso, no sé, por ejemplo, sobre los precios de los alimentos al consumidor, si aumenta el costo laboral para el campesinado, ¿esto cómo se traduciría en los precios finales que pagamos todos los colombianos? Bueno, yo le quiero decir que justamente como lo dije hace un momento, vamos paso a paso, hemos hecho un avance impresionante y la SAC, que es un gremio de más de 100 años de este país que agremia a distintos sectores, el azucarero, el panelero, el palmero, las flores, absolutamente una cantidad, yo diría que prácticamente a todo el gremio agropecuario, y ellos pues han justamente enaltecido o valorado que hoy por fin estemos hablando de un contrato agropecuario al cual le hemos dado más alcance en esta ponencia. Ahora es agropecuario, familiar y comunitario, ya les voy a hablar un poco de eso, pero digamos que esta es la primera vez. La SAC le propuso esto al gobierno de Santos, le propuso esto al gobierno de Duque y ninguno, digamos, tuvo en cuenta esta necesidad del reconocimiento de las labores agropecuarias. Si bien este sector, este gremio y la SAC específicamente tienen también, unas críticas y quisieran también que esto se complementara de otras maneras, ven con buenos ojos que esto por primera vez se esté dando en un país que necesita definitivamente fortalecer su sector agrícola, pero además específicamente pero este tipo de contrato social. ¿El jornal agropecuario no era lo que había hace muchos años en Colombia? Hace muchos años, pero no se le había dado un alcance y muchísimo menos un contrato específico. Esto es un contrato especial, no tiene nada que ver con los contratos que ya existen, que tienen que ver con obra-labor o a término fijo. Digamos que es un contrato especial dedicado, que lo primero que hace es reconocer que aquí hay una labor. Lo segundo que hace es que no se aplica para la agroindustria, sino que lo que quiere hacer es fortalecer el eslabón más vulnerable de toda la cadena, que es el eslabón primario. Los jornaleros son aproximadamente unos 500,000, lo que tenemos más o menos tasado, lo que se cree que se puede formalizar, porque en este momento hay una informalidad de más del 80% en el agro, y esto es muy preocupante porque nuestros campesinos y campesinas entonces tienen unas vejeces completamente desprotegidas y que necesitamos justamente rodear y proteger, porque al final le cuestan mucho al sistema cuando estos viejos y estas viejas, no solamente por un tema de humanidad, sino también por un tema de economía. Sí. Nosotros hemos dado
otro alcance, como les dije, al primer radicado, le hemos dado un alcance agropecuario, familiar y comunitario con el fin de reconocer el trabajo y las relaciones de producción, por ejemplo, de las mingas, de las asociaciones, el trabajo comunitario como tal. Queremos que se nombre para que el ministerio pueda hacer inspección y vigilancia y para que no haya de alguna manera una vulneración de derechos en estos trabajos comunitarios que, si bien puede que no tengan no haya una relación laboral y no haya, digamos, una compensación monetaria, muchas veces sí se basa esa producción en el trueque y en el autosustento. Sí. Entonces queremos que esas relaciones sean reconocidas. También incluimos las transformaciones de tipo artesanal en este tipo de contratos. Sí, le quiero preguntar por los rapitenderos, o bueno, por los trabajadores de las aplicaciones. Al final, ¿hay acuerdo para que la mitad del pago de la seguridad social la haga el gobierno y la otra mitad de las aplicaciones? Bueno, por ahora no hay acuerdo en ese sentido, específicamente en lo que usted acaba de mencionar, pero lo que sí hay acuerdo entre los ponentes es la necesidad de crear un contrato especial para estas plataformas. Lo que hemos hecho es una proposición sustitutiva de lo que pues había en el proyecto inicial, en el proyecto radicado por el gobierno nacional, y en este contrato especial hay varias cosas que ustedes deben saber. Lo primero es que reconocemos o se reconoce por medio de ese contrato especial, repito, como el agrícola es completamente distinto al de término fijo o al de obra labor, es un contrato especial para esas personas. En este orden de ideas se reconoce que hay una relación laboral, que hay subordinación, pero se valora y se reconoce y se protege la flexibilidad horaria que tanto valoran en este sector. 1. Y 2, se le da alcance al decreto 2616, que es el decreto con el cual hoy un trabajador a tiempo parcial paga su seguridad social y cotiza. Entonces vamos a usar ese decreto, y obviamente que esto tiene que ir muy en relación con la reforma pensional. O sea, nosotros por fortuna pues tenemos a la misma ministra que está sacando adelante la reforma laboral, que es la misma que está sacando adelante la reforma pensional, y esperamos que desde el Congreso de la República, también en el Senado, donde se va a dar curso a este debate, nos ayuden en esta intención, y es que los trabajadores y trabajadoras de las plataformas puedan pagar a tiempo parcial, y otros trabajadores de otros sectores también, porque este decreto no solamente acogería a quienes hoy acoge, que es a las trabajadoras domésticas, sino a otros sectores que definitivamente trabajan tiempos parciales y necesitan cotizar sobre la base de lo que trabajan y no sobre el mes completo. Sí. Eso es lo que queremos con las plataformas. Bueno, allá hay un acuerdo con los ponentes sobre ese artículo, sobre ese capítulo que es especial para los trabajadores de plataformas. Es María Fernanda Carrascal, desde la ponencia de la muy importante reforma a la salud. Doctora Carrascal, de la reforma laboral, de la reforma laboral, en la misma comisión donde se discute la reforma a la salud. Doctora Carrascal, gracias por estos minutos y mucha suerte en la presentación de la ponencia. Muchísimas gracias, Néstor. Este es un tema importantísimo para todos los colombianos y colombianas. Queremos generar calidad de vida, bienestar, mejorar las relaciones, cambiar, porque el mundo ya cambió, actualizarnos conforme a las normas internacionales y la jurisprudencia nacional, y sobre todo, Néstor, estamos tendiendo puentes, así que bienvenidos todos y todas quienes quieran aportar en este proceso trascendental para la productividad del país. Muchas gracias. Blue, la alternativa.